Bienvenidos a la clase magistral sobre redes neuronales. Las redes neuronales se definen como paradigma de computación y aprendizaje. En realidad es uno de los elementos que nos permite clasificar de una mejor manera cualquier patrón en la cual vayamos a trabajar dentro del mundo de la toma de decisiones, y a la vez la propia red es capaz de aprender. Y en ese aprendizaje, que ahora veremos durante las fases de entrenamiento, posteriormente va a poder extrapolar a decisiones en las cuales no ha sido entrenada anteriormente, es decir, a clasificaciones para las cuales no les hemos enseñado un patrón especial, ¿no? Esta clase la vamos a dedicar, aunque veremos una clasificación de algunos tipos de redes, nos vamos a centrar más bien en una de las redes neuronales que tiene mayor aplicación, que es el perceptrón multicapa. Veremos un poco de historia, introducción a lo que son las redes neuronales, algunos tipos de redes, las características fundamentales que tienen las redes. Veremos lo que es el perceptrón y concretamente el perceptrón multicapa como evolución de ese primer perceptrón. Importante, haré hincapié en las fases de diseño de una red neuronal, cómo se diseña y cómo veremos que metodológicamente vamos a seguir un ciclo que a veces es recursivo, puesto que tendremos que modificar parte de lo que va a ser la propia estructura de la red para mejorar las soluciones, y por último veremos algunas aplicaciones. Pues las redes neuronales no son tan antiguas, estamos hablando de mediados del siglo pasado, en el cual ya aparece un primer modelo formal de lo que es una neurona, como intentando emular lo que hacen las neuronas del cerebro humano. Las neuronas de las redes neuronales, y concretamente la neurona, lo que hace es recibir en nuestro cerebro un impulso, y ese impulso le permite conectarse con otras neuronas, y ese impulso puede ser amplificado, y eso es lo que da lugar pues a recuerdos, a experiencias, etcétera, que son almacenadas dentro de nuestro cerebro, ¿no? Hebb en el año 49 ya enunció lo que podría ser el ajuste por pesos, que es fundamental a la hora de la implementación de una red neuronal o de un entrenamiento de la red. Ya Rosenblatt en el 58 dio la idea de lo que podía ser el perceptrón. Ya se critica en el 69, casi 10 años después, que ese perceptrón puede clasificar cosas, pero no todas, y veremos ahora esa crítica con la función XOR. Y ya en el año 74 Paul Verbos pues da la solución a esa perceptrón y enuncia lo que se denomina el perceptrón multicapa, ¿no? De manera que da solución a esa clasificación, intentando poder clasificar patrones de tipo heterogéneo sin tener ningún tipo de limitación, ¿no? Bueno, esa misma solución en el año 86 llegaron Rumelhart y Maxillan, ¿no? Aplicando ya la retropropagación, ¿no? Lo que ocurre es que, por curiosidad, en el caso de Paul Verbos, él lo había publicado en su tesis doctoral, que se habían leído pocos, ¿no? Y entonces pues parece que el avance es más de Rumelhart y Maxillan, cuando en realidad ya la base estaba puesta por Paul Verbos. Una neurona, la evolución o la forma de emular la neurona, cómo funciona en el cerebro, en esa conexión neuronal que tenemos en nuestro cerebro, pues lo que hacemos es intentar hacer entradas, y esas entradas vamos a analizarlas, y en ese análisis lo único que vamos a hacer es un sumatorio de los valores de las entradas. Lo que ocurre es que vamos a modular esos valores de las entradas mediante unos factores que denominamos pesos, ¿no? Estas W son los pesos que van a modular los valores de las entradas, y además le vamos a añadir lo que se denomina un término independiente, y en ese término independiente es un valor que va a modificar como sumatorio lo que va a ser esta salida. Luego la salida de la neurona va a ser el resultado de los productos de las entradas por sus términos independientes más
de las entradas por sus pesos más el término independiente, y todo esto modulado con una función determinada, ¿no? Bueno, pues este es el elemento básico de la neurona. Tipos de redes, pues hay muchas, ¿no? Desde el Adaline, el perceptrón, el Madeline, el perceptrón multicapa, las redes de Hopfield, las redes de Kohonen, redes con ligadura funcional, todas van alrededor del mismo concepto y cada una tiene aplicaciones diferentes. Desde lo que pueden ser las memorias autoasociativas, en las cuales a partir de parte de la información queremos extrapolarla toda después del aprendizaje, o bien a lo que puede ser el propio perceptrón multicapa que vamos a utilizar como clasificador, y es al que me voy a referir principalmente en esta clase magistral. Las características que tienen las redes neuronales, como las he definido al principio, son un paradigma, un modelo de computación y de aprendizaje a la vez, ¿no? ¿Por qué? Debido a su alto paralelismo, es decir, vamos a estar computacionalmente tratando de manera paralela todo lo que los sumatorios que están entrando a cada una de esas neuronas. Desde el punto de vista hardware son fácilmente implementables, aunque la mayoría de las veces en laboratorio las simulamos con software, y lo que hacemos es ver cuál sería su funcionamiento y cómo podríamos obtener la red óptima, entrenarla, y una vez que ya está y sabemos cuál es la topología que va a tener esa red, pues la implementamos desde el punto de vista hardware. Son robustas frente a fallos, es decir, que en un momento determinado, en un perceptrón multicapa, si nos falla alguna de las neuronas, normalmente las salidas siguen siendo aceptables y tienen gran capacidad de generalización, es decir, nos permiten extrapolar su conocimiento a otros elementos en los cuales no han sido entrenados, y nos pueden dar una solución y generalizar esa solución para una entrada determinada que no ha visto previamente. Tienen naturaleza adaptativa, y ahora veremos cómo se implementa a través del algoritmo de retropropagación. El backtracking, lo que vamos a hacer es ese algoritmo en el cual vamos a ir realimentando con las salidas hasta que al final consigamos entrenar lo que es la red neuronal. Bueno, vamos a ver la base de ese perceptrón. Como he dicho, fue desarrollado por Rosenblatt, y lo que intenta es dividir, clasificar a partir del aprendizaje de patrones sencillos, ¿no? Puede haber una función de adaptación, esa función que lo que hace es adaptar el sumatorio de las entradas por los pesos más ese término independiente. Podría ser una función de tipo sigmoidal, una función de tipo tangencial, y se demuestra mediante la aplicación del perceptrón simple, es decir, esa neurona que hemos estado viendo y su aplicación, pues que tiene separabilidad lineal, es decir, imaginemos la función OR que tenemos expresada por entradas y salidas aquí a la derecha, en el cual, y representadas aquí a la izquierda, pues podríamos ver que es capaz de buscar esa separabilidad, es decir, decirnos qué está en un extremo y qué está en otro. Esto en realidad lo que está buscando es un clasificador. Estos pertenecen a esta parte, a este conjunto, esto pertenece a este otro conjunto. Lo podría hacer de manera automática una vez que tuviéramos entrenado el perceptrón. Bien, bueno, pues la crítica del perceptrón está en esa función XOR, ¿no? Si intentamos el perceptrón entrenarlo para que solucione la función XOR, resulta que nos encontramos esa función XOR representada en el plano en abscisas y ordenadas, pues tendríamos los unos aquí, los ceros aquí, y ahora ¿cómo separamos, no? Pues cualquier función lineal que intente separar los ceros y los unos, veremos que es imposible, ¿no? Pues es la crítica fundamental a que el perceptrón no soluciona.
Bien, la solución ya la dio Paul Verbos y es el perceptrón multicapa, ¿no?, en el cual podremos hacer una separabilidad de esas regiones que son convexas mediante no la utilización de un solo perceptrón, sino la utilización de un perceptrón que es multicapa. Podemos tener varias neuronas en varias capas y entre ellas que estén interconectadas, con lo cual podríamos conseguir justo la salida después de lo que es el entrenamiento de la red neuronal. Para entrenar esa red neuronal necesitamos utilizar el algoritmo de retropropagación. Ese algoritmo de retropropagación lo que va a hacer es modificar los pesos iniciales en los cuales vamos a sacar lo que es la salida de esa neurona, modificarla dependiendo del resultado que tengamos en ese entrenamiento. Es decir, ese peso que vamos a obtener después de ese entrenamiento es función del peso anterior y es función de la salida que estamos esperando, viendo con la diferencia que hemos obtenido, ¿no?, la salida esperada menos la diferencia de la salida obtenida, ¿no?, de manera que intentemos corregir este error mediante la modificación del peso, mediante esa modificación del peso. Bien, de una manera gráfica lo que vamos a hacer en ese algoritmo de retropropagación es, vamos a inicialmente definir su topología, cuál es su arquitectura. Tendrá unas neuronas que son las neuronas de entrada, tendrá unas neuronas de la capa intermedia, tendrá neuronas en la capa de salida y estará funcionando el algoritmo de retropropagación, de manera que lo que vamos a hacer es, a partir de unas entradas, esas entradas van a alimentar a otras neuronas multiplicadas por sus pesos correspondientes, nuevamente se modificarían por los pesos y por sus términos independientes hasta obtener la función de salida. Esa función de salida se va a comparar con la salida esperada y lo que vamos a hacer es modificar por retropropagación los valores de los pesos para el próximo patrón. Así sucesivamente hasta que al final consigamos que dentro del rango que hayamos definido, pues tengamos por comparativa la salida esperada con la salida que hemos proporcionado, estén ya dentro del rango aceptable y estemos viendo que para todos los patrones en los cuales estamos entrenando la red, pues ya obtenemos la solución esperada. Es decir, consiste en elegir una serie de patrones de entrada, una serie de patrones de salida y entrenar la red para que, dados esos patrones, nos dé la salida adecuada. ¿Cómo diseñamos esa red neuronal, ¿no? Inicialmente definimos su topología, su arquitectura, en la cual vemos el número de capas, el número de neuronas que va a tener, y elegimos cuáles son los patrones y las salidas. Para un problema concreto, que conocemos que a través de un conjunto de patrones vamos a obtener una salida determinada, pues escogemos esa elección de patrones. Hay que tener en cuenta que en esa elección vamos a dejar una serie de patrones para el entrenamiento y una serie de patrones para la validación. La fase de validación lo que nos va a permitir es comprobar que la red está funcionando adecuadamente con patrones que no ha sido entrenado previamente con ella. Es decir, que esos patrones no han sido utilizados en la fase de entrenamiento y lo que nos va a hacer es validar ese funcionamiento óptimo de la red con elementos que nunca ha visto. Por eso la red se dice que está aprendiendo, es uno de los paradigmas de aprendizaje, aprende con unos patrones y es capaz de extrapolar y dar una solución adecuada con otros que no ha conocido previamente, ¿no? Bueno, pues una vez que hemos elegido los patrones, elegimos el algoritmo de entrenamiento, que son múltiples, y pasamos a la fase de entrenamiento. Esa fase de entrenamiento, pues con el algoritmo de retropropagación, hasta que consigamos entrenar la red adecuadamente. Una vez que ya tenemos entrenada la red, pues entraríamos en la fase de validación. En cualquiera de estos
escalones del diseño del perceptrón multicapa o de la red neuronal, nos podemos encontrar que pues resulta que tras la fase de entrenamiento pues no llegamos a una solución adecuada y necesitamos modificar el algoritmo de entrenamiento, o bien necesitamos modificar la elección de patrones porque son pocos o son muchos o no son los adecuados, o tenemos que redefinir la arquitectura puesto que no estamos consiguiendo soluciones con un número de capas o con un número de neuronas, ¿no?, tanto en la fase de entrenamiento como en la fase de validación. Una vez que ya tengamos aprobada la fase de validación, pasaríamos directamente a la explotación de la red y posiblemente a su implementación desde el punto de vista hardware, si fuera necesario, ¿no?, es decir, hacer el microchip adecuado para el dispositivo en el cual queremos que funcione, o bien dejarla como sistema software que nos sirva dentro de un sistema de apoyo a la toma de decisiones, ¿no? Bueno, como para finalizar, pues incidir en que son elementos fundamentales para lo que va a ser la clasificación de patrones, que a partir de algo que ya conoce y entrenamos la red es capaz de extrapolar dentro de un dominio muy concreto, ¿no?, que se aplican especialmente cuando las variables en las cuales vamos a trabajar son variables de tipo heterogéneo. Es decir, imagínense ustedes que una aplicación puede ser para conceder un crédito en banca, ¿no?, y para la concesión del crédito en banca, pues el banco utiliza variables como por ejemplo puede ser la edad, o como puede ser el salario, o como por ejemplo puede ser el tener o haber tenido otro tipo de créditos anteriores. Si se dan ustedes cuenta, las variables de entrada son absolutamente heterogéneas, que tiene que ver la edad con el número de hipotecas que haya tenido uno antes, ¿no?, o con el salario, ¿no? Pues ese tratamiento en ese número de patrones de tipo heterogéneo lo facilita la red neuronal, ¿no? También resuelve bien en problemas en los cuales esos valores son de carácter continuo, porque una clasificación, por ejemplo, en la cual estuviéramos en un entorno discreto pequeño, no necesitamos una red neuronal, podemos utilizar una tabla, ¿no? Si esto ocurre, entonces la salida es tal otra, para este valor concédase, no concédase, pero claro, cuando ya estamos hablando de valores de entorno continuo, como puede ser tiempo, que estamos midiendo en valores continuos, como pueden ser distancias, que estamos midiendo en valores continuos, como pueden ser valores económicos en valores continuos, pues la red neuronal es idónea para poder aplicarlo, ¿no? Necesitamos un conocimiento de gran número de patrones para poder entrenar y poder tener una respuesta, y esa interpolación pues va a tener su respuesta dentro de un dominio concreto, la red no resuelve cualquier dominio, sino está siendo entrenada para ese dominio concreto, ¿no? Nos vale para todo tipo de clasificadores y nos vale para hacer predicciones. Podríamos tener como valores de entrada algo que ha ocurrido en el pasado, como valores de salida lo que está ocurriendo en el presente, ¿no? De manera que en un momento determinado, cuando metamos como valores de entrada lo que tenemos en el presente, podamos intentar predecir el futuro. Por eso son de aplicación también, por ejemplo, en temas de bolsa, ¿no?, en los cuales intentamos ver cómo evolucionan determinados valores a través de su tratamiento con redes neuronales. Bueno, pues nada más, agradecerles su atención y asistencia a esta clase magistral y espero verles en próximas clases magistrales. Muchísimas gracias.